Ahora vamos a hablar un poco de cómo reaccionamos frente a los juicios de otros. A veces alguien, aún sin decir nada, sentimos como esa comodidad, como esa mirada, o a veces un comentario mínimo nos duele durante horas. Otras veces imaginamos juicios que ni siquiera sabemos si existen. Es algo que creo que nos pasa a todos, esto de cargar juicios que no fueron dichos o que amplificamos los que sí fueron dichos o que reaccionamos con lo primero que se nos cruza ante una crítica o algún cuestionamiento. Eh, Esto es algo que de vuelta nos pasa medio evolutivamente porque así como nuestro cuerpo, nuestra versión física fue adaptándose para anticipar riesgos y así aumentar su probabilidad de supervivencia, nuestro ego también, esa formación de sapiens, también está ahora anticipando juicios negativos todo el tiempo. Con la única diferencia que en cuanto a riesgos físicos, sí podemos imaginar toda una serie de riesgos, pero hasta cierto punto, cuando vamos a riesgos o críticas a nuestro ego, el número puede ser infinito. Y, y esa carga, esa de estar todo el tiempo pensando en qué estarán pensando de mí, es como muy agotador y nos quita mucha energía. Así que creo que un primer paso en esto de manejar el juicio de otros es darnos cuenta que una gran mayoría de esos juicios son imaginarios, como los creamos nosotros en nuestra cabeza. Y sí, sobre esos juicios podríamos hacer la secuencia coherence de ver, de respirar el corazón, ver qué opciones hay ante esos juicios imaginarios, cómo conectamos con el alma, pero la realidad es que creo que en la mayoría de esos casos soltar esos juicios es lo más sano, ¿no? No siempre, hay veces que hay que prestar atención a por qué estoy generando todos esos juicios, pero en gran medida diría que esos juicios imaginarios los podemos soltar, pero primero nos tenemos que dar cuenta. Ahora bien, tenemos un sinfín de juicios imaginarios, pero también hay juicios reales, críticas que nos hacen, cuestionamientos. Y la pregunta también es cómo podemos manejar nuestra reacción de una manera más sana. Y acá también arrancamos por darnos cuenta que, o ver cómo nuestro ego como es muy sensible ante esa crítica, es como casi como irritable frente a ciertos comentarios. Y claro que esa sensibilidad no surge de la nada y va a variar caso a caso y va a tener que ver con heridas antiguas que tenemos, cosas que escuchamos en la infancia, comparaciones, críticas, exigencias, experiencias dolorosas. Entonces, cada uno va a tener esas cosas que lo fueron marcando. O de manera más amplia, podemos decir que cada uno va a tener áreas más reactivas que otras. Para algunos es cuestionamiento sobre el cuerpo, otros sobre el trabajo, o para otros serán temas más personales de valores o creencias. Pero bueno, un paso de nuevo es darnos cuenta dónde estamos más sensibles, más irritables frente a esa crítica. Y desde ya alguna de esas heridas puede ser más profunda y requiere algún acompañamiento profesional, alguien que nos pueda ayudar a navegar esas heridas. Pero aún en esos casos, pero en la generalidad, diría que apoyarnos en nuestro coherence nos va a permitir navegar mejor esos juicios reales que recibimos con menos reactividad, con más claridad y sin quedar atrapados en esa interpretación automática más dura. Parte de esa claridad viene cuando desde coherence también podemos ver que el otro también es un sapiens con un coherence latente, con un ego tal vez demasiado protagonista, con sus propias heridas que lo llevan a juicios desmedidos y tal vez con un alma más tímida, luminosa, pero opacada por ese ego. Y ya esa conciencia de saber que la persona también tiene esa dualidad sapiens coherence nos puede ayudar a suavizar nuestra propia reacción ante ese juicio que recibimos. Y también en esta dinámica de cómo nos manejamos con el juicio del otro, podemos empezar a ver que surge
otra sensibilidad. Más allá de la sensibilidad de nuestro ego, es la sensibilidad del vínculo con el otro. Podemos empezar a ver que nuestra reacción ante el juicio del otro ya no se trata solo de nuestro ego, sino que también sentimos que algo le pasa a nuestro vínculo con el otro en función a cómo reaccionamos. Si reaccionamos con dureza para defender nuestro ego, sí, nuestro ego se puede sentir validado, pero hay algo que se resiente. Y desde la mirada de Coherence decimos que eso que se resiente es el alma. Así como el ego siente felicidad ante la validación del otro, el alma siente felicidad cuando buscamos la felicidad del otro. Aclarando que esto no es empatía, que sería sentirnos feliz cuando el otro está feliz. Acá hablamos más de tener la intención de priorizar el bienestar del otro. Y cuando la tenemos, es como que nuestra alma se expande, se ensancha, se alegra. Y ahora, entonces, cuando recorramos el proceso de activar nuestro coherence ante el juicio del otro, vamos a ver cómo esta nueva sensibilidad del alma puede entrar en juego y puede de nuevo ampliar nuestras opciones y también nos puede guiar sobre qué opciones elegir. Así que ahora vayamos a recorrer un ejemplo y recorramos la activación de coherence cuando recibimos el juicio de otro.